Un libro, Siddhartha, una película. Cinema Paradiso. ¿Qué idea o concepto debería conocerse más? Ponerse en el lugar del otro. Creo que habría menos divergencias, nos entenderíamos más, nos respetaríamos más. Antes de reaccionar, sería bueno ponerse siempre un poquito en el lugar del otro, ¿no? ¿Una virtud tuya? Ay, tengo muchas. Pero creo que la frescura, la espontaneidad, la espontaneidad. Y un título para tu autobiografía. A mí me gustaría que dijese que la historia de una mujer que robó sonrisas. Gracias a Conciencia Elevado, y tengo el placer de recibir a una actriz y conductora, Iliana Calabró. Bienvenida, Iliana. Hola, mi amor, ¿cómo va? Bien, bien, acá por charlar contigo. A ver, sé que, bueno, sos muy trabajadora, muy responsable, que te metes a full con cada uno de tus invitados. Así que, bueno, abriendo mi corazón para que me conozcan un poquito más. Gracias, gracias por estar acá. Iliana, naciste en Córdoba y La Valleja, en casa de tus abuelos, te criaste con tu papá. Por ahí la gente más joven a lo mejor no sabe en quién fue tu papá, así que yo lo cuento, Juan Carlos Calabró, con tu mamá Aida Elena Picardi, o sea, Coca, Coca. Coca, La Cala y Coca, todos la conocen como la Coca, sí. y tu Sí, muy hermana ahora, Marina. sí, sí, y bueno, ahora ¿Algún que nombrás, recuerdo? Sí. sí, con respecto a esto, cuento un poquito de nuestra historia. Mi papá tenía para comprarse un departamento cuando se casó con mi madre. Mi abuelo tuvo un accidente con su bicicleta y él aportó ese dinero para la rehabilitación de mi abuelo. No había obras sociales en aquel momento. Entonces, se fueron a vivir, cuando se casan, se van a vivir a casa de mis abuelos, que tenían una casa grande. Entonces, yo nací en esa casa rodeada de mi tío, que tiene 11 años menos que mi madre, mi bisabuela, que estaba viva y lúcida, que vivió hasta los 90 y tantos años, mis dos abuelos, mi papá y mi mamá. Entonces, en ese contexto, un mimo cotidiano total a cada momento y bueno, y mucho amor, mucha contención familiar. Era la primera de la familia que nacía. Así que primogénita absoluta. Así que bueno, esto pasó hasta que pudieron rearmarse y tener su propio departamento. Dentro también ahí en Córdoba y Anchorena, que se fueron a vivir cuando yo ya era más grandecita, que ya estaba en el jardín de infantes. Así que, bueno, barrio, viste, crecer en un barrio que teníamos esa ventaja, hoy por ahí, quien vive en un country, viste, con Ujú. jugar con los chicos de la cuadra, con el almacén, había un almacén al lado. Entonces, recuerdos eran muchos, desde juntar las tapitas de las gaseosas y de las aguas para venderlas en la puerta para que se le perdía una tapita. Y con otros vecinos, viste, otros nietos, hijos de vecinos de la cuadra. Ujú. Eh, la bisabuela, que a una determinada hora te ponían el mejor vestido y salías a la vereda a pararme con mi bisabuela ahí y a charlar con las vecinas que pasaban, que hacían las compras, que venían con sus nietos, jugábamos en la cuadra. Así Ujú. que una infancia que por ahí quizás en el interior aún se mantiene, ¿no? En algunos lugares. Yo tengo, mi hijo vive en Brasil Ujú. y en un pueblo, ¿no? Y bueno, y ahí es como sentirme que vuelvo a esa época nuestra, ¿no? En donde todos se ayudaban, todos colaboraban, más allá de que siempre hay rivalidades entre vecinos y cosas naturales, Ujú. pero que había una camaradería y una cosa muy de barrio, muy del pueblo, que hoy se mantiene por ahí en algunos pueblos del interior, que uno ve cuando va de gira. Así que, así que bueno, todo eso es mucha felicidad, mucho amor, mucha camaradería.
una cosa muy linda en la que nací, crecí y que hoy lamentablemente te tenés que ir así como un barrio privado para que puedan disfrutar los niños, ¿no? Lo que dijiste de haber sido la única niña y con mucho amor, se te nota mucho en tu personalidad. Y ahora cuento lo que me pasó a mí con vos. Éramos vecinas de teatro, en el multiteatro, cuando estabas haciendo Sí. Perdidamente, y yo veía con el cariño que te miraban tus compañeras, con el amor que la gente te pedía que te sacaras una foto, que dijeras algo, y vos a cada uno le dabas tu tiempo y con una sonrisa y se notaba, pero se notaba, y de ahí realmente me surgió a mí el deseo de entrevistarte. Hablé con algunas de tus compañeras y todas unánimemente dijeron, no, Iliana es un amor de compañera, ayuda, está permanentemente atenta y con el pelo y lo que necesita cada una y que peinabas a Leonor así que, bueno, te quería contar eso, ¿no? De dónde me había surgido estas ganas de entrevistarte. Y se nota eso, por eso lo asocié con el tema de haber sido tan mimada, ¿no? Es como que vos Claro. ahora dieras todo ese amor que recibiste, ¿no? De chiquita. Sí, creo que de eso se trata, ¿no? Creo que he sido una bendecida en ese ámbito familiar en el que nací. Y también uno aprende conductas para con el otro. Y esas conductas se llevan y fluyen más, a veces a pesar de uno, ¿viste? Que a veces uno está contra reloj, ay, que no llego, que no, ay, no, pero, y bueno, pero estaba la gente y no la podía dejar colgada, aunque sea me saqué una foto, les aviso que estoy apurada, que tengo que llegar a otro lado. O por ahí en temporada, ¿viste? Ujú, Que la gente va como muy pendiente de encontrarse con alguna persona que sigue desde la pantalla o a través de los años o desde el Instagram o en las redes sociales. ujú, Y entonces se paran y quieren que le hagas el saludo para los 15, el saludo para la abuela, el saludo. Y yo, ay, mira, disculpad, pero lo llevo a una entrevista. Bueno, y a mí me gusta detenerme y ujú, quizás es la única vez que me lo cruce, ¿no? Y claro. tanto amor es una manera de retribuirle esa incondicionalidad para con uno a través de los proyectos, de lo que hace, de hacerse Ujú, presente, ¿no? ujú, Así que es muy lindo, muy lindo. Es un boomerang de amor, ¿no? ujú, Y claro, creo tal cual. que también se debe un poco a esto, ¿no? A alguien que recibió, que lo mamó y que hoy se siente como hasta en la obligación moral, se podría Ujú, decir, de ujú. devolverle a todo aquel que me entrega tanto amor, un poquito aunque sea, ¿no? Eh, Así que, Te decime. quería preguntar porque dijiste que tu abuelo había tenido este accidente en bicicleta. ¿Era tu abuelo materno o paterno? El paterno, sí, El el paterno. paterno. Sí, ¿Pensás que sí. por ahí, de ahí venía que a tu papá, Juan Carlos Calabró, tenía tanto miedo de manejarse o en avión o en un barco y que de la única manera que se sentía seguro movilizándose era si manejaba Con él? sus propios medios. No, pero el Sí. accidente lo tuvo también en la bicicleta. O sea, mi abuelo falleció arriba de una bicicleta. O sea, decía siempre mi papá, y murió en su ley, ¿no? Él no podía, no me lo imaginaba de otra manera, como era su pasión, ¿no? Y lo que sí creo que le inculcó esa pasión a mi padre, que no, que la recibió como, no digo impuesta, porque es esto que yo decía, ¿no? Eso que de alguna manera eran épocas en donde mi abuelo se armaba la bicicleta, ¿viste? La perfeccionaba, le ponían las cosas de una a la otra, había varias bicicletas. Y después, bueno, al tener un hijo, proyecta todo esto en él con también se sentía presionado a correr las carreras, ganar las carreras, mi papá, pero más venía por esto que era no desilusionar las expectativas que el padre tenía sobre él, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, esta cosa que también había antes
de lo que decía el padre era lo que había que hacer o que había que seguir y no había que defraudarlo en esto, ¿no? Ujú, Así que siempre dijo que ese amor un poco venía, no un poco, mucho venía de esto que su papá le había transmitido, ¿no? ujú, Pero no, no sé por qué esos miedos de todo, del avión, del barco. El del barco después después se entiende porque un día, el único día que mi papá sale en el barco de Artavista a navegar, mm, es el día que mi abuelo tiene el accidente acá en Palermo ujú, y yo volvía de una clase de italiano, sábado a mediodía, y había salido con su pelotón de amigos a andar y había caído y se había dado contra el cordón de la vereda, se le cruzó un perro, una mm, maniobra y quedó como rota la clavícula y todo eso, mm, y después ya no, después de eso costó mucho, no, no, él estaba muy bien físicamente, por eso resistió bastante tiempo, pero ya no sabíamos que no, no iba a poder volver al conocimiento. Y ujú, bueno, después falleció ya. Entonces, bueno, él estaba navegando y yo no tuve forma de avisarle porque no había en aquella época celulares ni... Hasta que no volvió a tierra o me llamó para ver cómo andaba todo, le dije que se venga. No le dije, ni siquiera quise decirle, no, mirá, el nono se cayó en Palermo, ¿por qué no se vienen? Yo estoy acá con Remigio Saavedra, estaba, que era su amigo, una mm, gloria, ¿no? Del ujú. ciclismo nacional, y era de su generación y me había venido a buscar a casa porque porque estaban cerca, se me vino con la Claro, bicicleta, ni siquiera porque ya no había contestador, llamaban, no atendía, y yo justo llegaba de mi clase de italiano, no estaba tampoco ujú, en casa. ujú. Así que bueno, por eso entiendo que no le gustasen los barcos, porque Claro, claro, fue su único viaje y no tuvo un lindo recuerdo de ese único viaje, ¿no? ujú. Con respecto a los aviones, no, ya era una fobia que Ya, traía, y a tu mamá que la traía. tampoco le gusta viajar en avión, que tengo No, entendido que mi mamá, la única vez fue cuando nació Tomás Rottenberg, que cuando se nació vino a Tomás Buenos Aires. Rottenberg, fue la primera vez que la dejó subir, porque mi papá, como era fóbico, Mm, no solo no iba él, sino que no quería que ninguna se subiera al avión, más o menos. claro. Y de hecho, yo cuando empiezo a viajar por mi trabajo, que él, ¿cuánto te pagan? Me decía, yo te pago lo mismo o más, pero quédate. Y me Claro, sobornaba, le digo, no, no claro. entendiste nada, le digo. Bueno, y entonces, bueno, empezaba a volar, entonces eran 200, antes que aterrizase el avión, cuando llegaba había 800, y aterrizó, y ¿por qué no me llamás? ¿Por qué no me atendés? Porque acá está tu papá, cuando va a aterrizar, llamame. Y a veces no había señal en el aeropuerto, ¿viste? No, hasta que llegaba al hotel no le podía contestar por el wifi. Entonces, así que bueno, o se demoró el avión, pero tenía que decirle cuando subía que ya estoy arriba, a último momento, para que no fuera, viste, que 2 horas antes me estaba ya mandando los mensajes, era pánico que le tenía. Y bueno, mamá fue la primera vez que se subió y el avión despista a la vuelta. Entonces, imagínate que tampoco fue un lindo debut para Sí. porque era la primera vez que se subía mi mamá y hasta ese momento, yo recién, era mi primer temporada teatral, iba a ser 30 y pico, o sí, sí, no, no sé si era mi primera temporada, pero más o menos, al menos comercial, de mis primeras temporadas, y, y sí, no sé cuántos años ya tiene Tommy, porque el otro día me dijo que me quedé helada, Tommy, yo te no voy a sé, decir, pero Tommy tiene 30 y porque estoy calculando con Nico, el hermano menor, el hijo de sí, Karina, se llevan 30 años justo. Y creo sí. que Nico ahora tiene 8 o 9, así que tiene Sí, 38 o viste, treinta y anda. nueve. Por eso, bueno, era de mis primeras temporadas, yo no había todavía empezado, estaba bajo sus alas y no había empezado a abrirme otros caminos.
Así que fue la primera familia que viajaba. Esa experiencia fue contundente y después, bueno, creo que ya después lo amancé porque dije, no, no, no voy a Salta, me voy a Miami, se quería morir, ¿viste? Pero bueno, él lo entendió y nunca más pasó nada, ¿viste? Había que despuntar ser la primera nomás. Claro, Después, gracias a Dios, claro. y la viste. Dice, sí, los aviones se caen, los barcos se hunden, sí, los autos chocan y vos andás todo el día arriba del auto, ¿no? Así que, y chocan más los autos que se hundan los barcos y que se caigan los aviones también, ¿cierto? Sí, menos trágico, pero sí, va. Bueno, cada uno, viste, lo piensa en lo que le pasó a uno y cada uno tiene su historia. Em, ¿Qué pasó cuando vos entraste al conservatorio? ¿Cómo fue tomado eso en tu casa? No, bien, Al yo conservatorio de tenía, teatro, me refiero a lo que hoy es sí, la a la UNDER. Escuela Nacional de Arte Dramático. Bueno, la verdad que yo tenía cierto miedo, temor de que no fuese bien recibido, ¿no? Yo era muy buena alumna en la escuela y por ahí creía que ellos esperaban de mí por estas cosas naturales de modelos incorporados, que esperaban de mí que siguiese una carrera convencional, ¿no? Para la cual sí, podría haberla seguido porque siempre fui este espíritu inquieto me llevó a estudiar, a leer, pero bueno, lo hice dentro de mi profesión, que cuando se lo planteé, que quería hacer o hacer diplomacia, por ahí abogacía para después poder seguir con la diplomacia, o bien eh, anotarme en la Escuela de Arte Dramático para ser actriz. Él me dijo que bueno, que si me parecía, que le parecía bien que estudiase, que me iba a apoyar desde lo que él pudiera, me iba a apoyar y abrir el camino, que sabía qué tipo de profesión era, que era una profesión muy inestable, que más allá de que él ha tenido mucha suerte y esta bendición de siempre tener continuidad de trabajo, que eso le pasa a uno en muchísimos, y que bueno, que tenía que ser consciente. Si era consciente de todo esto, que él lo sabía porque lo conocía y porque lo había padecido o ver a otros que lo padecían de cerca, entonces si yo estaba de acuerdo con estas que iban a ser las reglas de juego, que me sumase. Así que, bueno, y así fue como entre sus colegas averiguó a dónde podía estudiar, que en aquel momento, digamos, los mejores lugares eran la Escuela Municipal o la Escuela Nacional de Arte Dramático, y Brandoni le había dicho que me anote en el conservatorio nomás, y bueno, y me anoté en el conservatorio, hice todo mi estudio ahí, adoré esa etapa, adoré, porque era toda esa etapa de juego, de investigación, los compañeros, lo ecléctico de los grupos en donde yo, que venía de recién salida del secundario, por ahí me encontraba con gente de 42 años en la misma Claro. sala, con muchas historias de vida distintas, con, con no sé, una paleta de vida interesante por conocer y por descubrir. Así que en la apertura de la democracia, porque fue la primer camada democrática, ¿no? Con todos los desbordes que esto también, porque después de una época en donde estuvimos tan recluidos, con tanta represión, midiendo tanto, se abre y era una apertura que a veces se pasaba de rosca, ¿no es cierto? Que muchas veces esto que pasa después de que tenés a alguien tan contenido. Así que fue muy linda, muy interesante, muy interesante. Tengo amigos de aquella época. Eh, Nos recibimos tres, no más, no más. ¿Tres nada Eh, más? de los 60 que fuimos al curso de ingreso, en tres terminamos correctamente, convencionalmente, en Mira, tiempo y forma. Eh, Sergio era uno que siguió
otras disciplinas, la producción se dedicó más a él, Silvina Bosco, ya Sí. fallecida, Ah, directito al cielo, y vos yo. fuiste compañera de Silvina. Sí, fui Mira. compañera de Silvina, sí. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y después sí, hemos en ese devenir durante los años nos hemos cruzado con montones, ¿no? De la misma camada era Adriana Salonia, pero estaba en otra división, Ujú. en otro turno, porque había 3 turnos, ¿no? Me he cruzado con Jorgito Suárez, que después eran Claro, los del grupo del teatrito, ¿no? del Que eran teatrito. los que se venían ya por recibir más grandes que uno. Claro, Eh, sí, sí. He tenido, Goy que ha recursado conmigo a la rítmica musical, que Rítmica siempre musical. rítmica musical era como su talón de Aquiles Sí. y la venía a recursar con nosotros porque ya tendría que haberse recibido, pero la rítmica musical le quedaba. ¿Tuviste a Así Lilia que vos una cosa Eduardo fuera? Gondel, Lilia, sí, Lilia Alonso, sí, 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 profesora claro. mía, sí. Lilia Así que también. bueno, Sí, sí. han pasado muchos, los primeros años y no terminó porque después ya, porque había casting ya, era Julián Weich que estaba en Claro, los primeros años, ¿viste? Y así, claro, bueno, claro. así he conocido mucha gente que después me dio mucha satisfacción, pero tuve grandes, claro, como era la apertura a la democracia, se acercaban muchos maestros que les interesaba ser parte de este proceso, ¿no? Ujú, Desde Quique Clentac, que ahí, bueno, era en aquel momento el director, ¿no? ujú. Después, mi primer profesor de primer año, Rubén Schumacher, con Horacio Rocas, de maestro de Wow. taller. O sea, Rubén eh, Schumacher, perdón, o Rubén Spinacci. ¿Quién fue tu no, maestro? Schumacher. ¿Schumacher? Rubén Ah, Schumacher. mira, Sí. Schumacher nació el mismo día, no año, que yo, el 27 de enero. No Porque me yo tuve digas. sí, a Rubén Spinacci como maestro también en el conservatorio. Bueno, o sea, era muy Sí, sí. interesante todos los grandes profesores y maestros. En Sí, técnica musical hacía teníamos a Susana Rinaldi, que se había acercado a dar clases ad honorem para la técnica vocal orientada al actor, ¿no? ujú, Así que, y le agradezco porque gracias a Dios y hasta el día de hoy, de verdad nunca he tenido problemas, que es un elemento fundamental en nuestra claro, formación, ¿no? claro, sí. Bueno, también hubiera sido el colmo de la hija del locutor, ¿no? Vos Pero bueno, actualmente estás tomando, yo sé que tomás clase de canto, tomás con sí, con Rodrigo Rodrigo Segura. Segura. Con Rodrigo Segura, sí, Sí, un sí, crack que bueno, que tomo 2 veces por semana con él. Hoy me toca, la cambié para más tarde porque es el horario de las clases. Así sí. que sí, hay que seguir tomando. Mira, ayer hablé con Mirta Legrand que estaba en una clase con la fonoaudióloga. O sea, Qué esto es algo bárbaro. que no se debe abandonar. Ujú, Por ahí uno ve, viste, le contamos a la gente, porque uno ve nada más que esto, pero para poder darle proyección a todo, a este elemento que ujú, somos, necesitamos tener un entrenamiento, no abandonarlo, un entrenamiento vocal, somos un cuerpo, un alma y un físico, y hay que todo eso mantenerlo afinado, porque es la ujú, única forma que después suene como tenga que sonar, ¿no? tal cual. Una última preguntita. Eh, Había una persona que te iba a buscar todas las noches absolutamente, un tal Luis, que me enteré que se llama Luis, con el cual Sí, estás conviviendo. sí. Eh, lo que quieras decir de él. Ay, es un ser de luz, Luis, que llegó a mi vida para, para darme amor, para recibirlo, porque es eso lo lindo, ¿no? De una relación de pareja, es sentirse mimada, que se deje mimar, que escuche y se brinde, que acompañe a todo lo que es el combo, porque somos un Ujú, combo, claro, como, como clan familiar,
cada uno con lo suyo, la madre, él ocupado y preocupado por mi mamá, mi hermana que atravesó un momento difícil, yo por su familia, los quiero, nos apoyamos, nos queremos. Entonces, vino como a darle luz a mi vida, que nunca la perdió, porque yo he tenido cosas duras y difíciles como pasan en cualquier vida y cualquier recorrido, ¿no? Tal cual. Pero, pero creo que Dios te manda lo que vos tenés la fuerza para superar, para sobreponerte y para que sirva. Y creo que uno aprende más también de esos momentos difíciles que de aquellos que, bueno, que todo está bien, que los tenemos y todos, algunos más, otros menos, pero que hay como armonía y paz, ¿no es cierto? Ujú. Así que, así que bueno, acá mi gran compañero de vida, mi cable a tierra, eso de la media naranja, no, creo que somos entre los dos un infinito que hemos logrado establecer y bueno, y que ojalá que nos podamos acompañar como se acompañaron en mis papás en esta vida y en el más allá, ¿no es cierto? Ujú. Que creo que así es con ellos. ¿Tenés por ahí un vaso o copa para brindar? Acá tengo, sí. Mira, yo soy abstemia, entonces, bueno, vos también, por lo que veo. Yo Yo le puse un también. juguito. Sí, Un juguito, me dice. acá Así agüita. que, Quiero que bueno, brindemos por 3 deseos tuyos. bueno, tres deseos es que haya más amor en este mundo, en el cotidiano, en el minuto a minuto, como diría la televisión, ¿no? Eh, ese es un deseo, que nos miremos más con amor, que creo que es la clave. Si en lugar de estar más en lo irascible, en el litigio, en todo lo que nos falta, focalizados en todos los que hoy tenemos, seríamos más felices. Así que focalicémonos en el amor y en lo que tenemos. Un deseo que la gente se pueda focalizar en general. Después otro deseo, y que nos empiece a ir bien económicamente, creo que nos lo merecemos, un país tan rico, ¿no? Que siempre tenga que nos brinde todo aquello que nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones necesiten para poder crecer y seguir, porque si se van, no podemos hacer grande este país. Y eso de verdad creo que es un deseo que hoy casi todos tenemos, ¿no? Y, y para poder, no sé, bueno, yo soy muy familiera, por ahí yo entiendo que está bueno que vuelen, que tengan experiencia, pero también está bueno que crezcan acá y que puedan el día de mañana volver y instalarse en su tierra, ¿no? Y, y después otro deseo, ay, quiero hacer grandes, ¿no? Eh, que seamos muy unidos, porque creo que eh, solo con la unión se logra la fuerza. La unión para todo el mundo, ¿eh? Pensando un poquito más en el otro, a veces que en la propia necesidad, creo que también es interesante que lo hagamos para poder ayudarnos y acompañarnos en un mundo con más amor. Que se cumplan. Salud. Muchísimas gracias, Iliana Calabro. A vos, gracias por el recorrido.